Buenos días, mi nombre es Kenny Juliet Jacome Montesino, estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. En el día de hoy les voy a hablar sobre el tema escogido en esta unidad, que es la psicobiología del estrés. Definición de estrés. El estrés puede definirse como un conjunto de reacciones fisiológicas que se presentan cuando una persona sufre un estado de tensión nerviosa producto de diversas situaciones internas o externas. Sus causas pueden ser de origen químico, psicológico, biológico, físico y social. Uno de los primeros en estudiar aquellas reacciones fue Cannon en el año 1920, llamando a aquellas reacciones fisiológicas coordinadas como homeostasis, ya que ellas mantienen el cuerpo en equilibrio. En el año de 1930, Hans Selye, un estudiante de medicina, observó que la mayoría de los enfermos, sin importar el tipo de enfermedad, presentaban síntomas generales similares. Él a esto lo llamó síndrome de estar enfermo. Pero en el año de 1956, Selye complementa la definición que había hecho Cannon en el año de 1920. Él manifiesta que el estrés ocurre cuando existe una alteración en el equilibrio del organismo causada por una acción de un agente externo o interno. El organismo reacciona ante esto y forma una extraordinaria forma de responder a dicho equilibrio. Lo llamó síndrome general de adaptación. En el año de 1992, Chorsus y Gold define al estrés como un estado de falta de armonía o una amenaza a la homeostasis. La respuesta adaptativa puede ser específica o generalizada y no específica. Así, una perturbación en la homeostasis resulta en una cascada de respuestas fisiológicas y comportamentales a fin de restaurar el balance homeostásico ideal del organismo. Bruce Minshew en el año 2000 definió al estrés como una amenaza real o supuesta a la integridad fisiológica o psicológica de un individuo, que resulta en una respuesta fisiológica o conductual. ¿Cómo reacciona el organismo al estrés? Bueno, la homeostasis es aquel proceso fisiológico interno que sucede en el organismo con el fin de mantenerlo en equilibrio y de prepararlo ante una situación amenazante. Es decir, se le da mayor importancia a aquellos órganos que permiten la supervivencia, como por ejemplo los músculos, el cerebro y el corazón, para que el individuo pueda estar en estado de alerta y responder ya sea en forma de ataque, de reacción o huida. Dependiendo del tipo de estímulo estresor, de la frecuencia y pues de la intensidad, asimismo va a ser su capacidad de respuesta. En la fase inicial, que es la fase de alerta, se percibe el estímulo estresante, es enviada una señal de activación fisiológica, se activa el sistema nervioso simpático adrenomedular, se redirecciona el riego sanguíneo hacia aquellos órganos que permiten que la persona pues pueda reaccionar. Se activa el área simpática del sistema nervioso autónomo y se aumenta la secreción de noradrenalina y se estimula la secreción de adrenalina en la glándula suprarrenal. En la fase intermedia, la fase de resistencia, ocurre una fase de adaptación. Si no se le dio solución al estrés generado en la fase inicial, pues en la fase intermedia ocurre el proceso de adaptación del organismo a aquellos agentes nocivos. Se disminuye la capacidad de respuesta del organismo y está la desaparición de los síntomas. Si continúa el estrés, pasamos a la fase de agotamiento, que es la fase final. Aquí, si los procesos de adaptación ambiental no resultan eficientes, se entra en la fase de agotamiento, donde los trastornos fisiológicos o psicosociales tienden a ser crónicos e irreversibles. Aquí encontramos enfermedades y bajo nivel de la reacción inmune.
El estrés y su sintomatología. Encontramos síntomas físicos, síntomas psicológicos, síntomas conductuales. En los síntomas físicos encontramos dolor de cabeza, tensión muscular, dolor en el pecho, respiración acelerada, cambios en el peso, nervios alterados, entre otros. Entre los síntomas psicológicos encontramos agobio o falta de concentración, falta de motivación, tristeza, irritabilidad, ansiedad. Y entre los síntomas conductuales encontramos una alteración en la alimentación, ya sea se come mucho o se come poco, abuso de drogas o de alcohol, se presenta irritabilidad, ataques de ira, y el individuo se expone más a conflictos. Vemos que estos síntomas o estas manifestaciones ante los estímulos estresores causa inmunosupresión por los glucorticoides, ya que estos inhiben la nueva formación de linfocitos T, que son aquellos que están encargados de la respuesta inmune, de defendernos ante cualquier virus, ante cualquier enfermedad, también las interleuquinas y los interferiones. Se retardan los procesos inflamatorios. ¿Por qué? Porque se ven afectados los procesos de inflamación, que son los que permiten que se restauren los tejidos. Se retrasa el proceso de cicatrización debido a la alta liberación de glucemia que libera el glucagón. Entonces se presentan problemas de piel, de acné, se presentan eczemas, entre otras cosas. Y la alteración hormonal se ve afectada. Hay una alteración hormonal tanto en las hormonas sexuales, y también hay un descontrol en el crecimiento corporal. Aquí podemos notar algunas técnicas y herramientas para el control del estrés. Encontramos 4 técnicas, entre ellas está la técnica de la distracción, que es mantener la mente ocupada, direccionar la atención a cosas que sean más positivas, que nos alejen pues, de lo que nos está estresando, y por ende alejar esos pensamientos negativos. Está la técnica de relajación, que es muy utilizada es muy utilizada hoy en día y funciona, que es por medio de la respiración diafragmática, la relajación muscular y la actividad física y meditación. Esta técnica de relajación es muy utilizada hoy en día, y se han hecho estudios donde se logra corroborar la respuesta del organismo ante estímulos estresores. En el individuo son más controlados si practica la técnica de la relajación. Técnicas de detención del pensamiento: evitar los pensamientos rumiativos, disminuir las emociones negativas. Y están las técnicas de el biofeedback, que esas técnicas es una estimulación a través de señales sensoriales y a través de ondas electromagnéticas. La psicobiología nace como resultado de la biología y la psicología. Es reconocida como una ciencia biológica y social cuyo objeto de estudio es el comportamiento y los procesos cerebrales. Cuando el estrés se hace presente en el organismo, ocurren cambios psicológicos y fisiológicos en el individuo. Es aquí donde el sistema nervioso, endocrino e inmunitario responden al estímulo estresante. Si los mecanismos de adaptación ambiental no resultan eficientes, subyacen trastornos fisiológicos, psicológicos o psicosociales que tienden a ser crónicos o irreversibles. De lo anterior, podemos deducir la importancia del estudio psicobiológico, ya que permite conocer cómo los estímulos ambientales inciden en el sistema nervioso, endocrino e inmunológico.
nos permite desarrollar técnicas, teorías, permitir entender los procesos sensoriales y perceptivos, entre otros.